Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá en el podcast de Sintec Chile, El Andamio. Les damos la bienvenida a este tercer episodio. Como siempre, vamos a estar conversando temas que son súper atingentes a la obra, cuestiones que tienen que ver con intereses de las y los trabajadores de la construcción. Así que nos vamos con todo para entrar en este tercer episodio. Les damos la bienvenida. Estás escuchando El Andamio, el programa del Sintec para los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Vamos por más. Bueno, como habíamos conversado la vez anterior en los últimos dos episodios que ya hemos realizado en conjunto con la gente del Ciudadano, aprovechamos de darle las gracias, ¿cierto?, por entregarnos este espacio y permitirnos poder llevar la voz de la obra, llevar el andamio, llevar la realidad de la obra hasta sus pantallas, hasta sus oídos, a todos nuestros seguidores que tenemos en las redes sociales, ¿cierto?, y también en la obra, donde estamos todos los días en terreno como organización sindical. Bueno, para este episodio número 3 vamos a tocar un tema que yo sé que es súper importante para todos, en realidad para todos los trabajadores y las trabajadoras, que son los aspectos generales de los contratos individuales de trabajo y sus finiquitos. Bueno, para eso, para poder entrar en materia y poder conversar con aspectos legales, con aspectos experienciales, ¿cierto? Y con lo que nos toca vivir muchas veces en terreno, hemos invitado a dos grandes personajes, a dos grandes amigos también de la organización, ¿cierto? Por este lado tenemos a doña Alejandra Hidalgo Erazo. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Ella es abogada laboral de la Universidad de Chile, experta en litigación y asesoría sindical. ¿Cómo estáis? Bien, gracias, Cristian. Muchas gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, aquí Qué estamos, bueno. medio acalorados, pero aquí estamos. Así te veo. Sí, y mira, y por este otro lado tenemos a don Edgardo Martínez Olivares, quien es operador de grúa torre, ¿verdad?, de estos viejos que se suben arriba, como a 40 metros. Operador de grúa torre, pero además es secretario general del Sintec RM, o sea, de la seccional regional de acá, de la región metropolitana. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y orgulloso de ser parte del Sintec. Muchas gracias. Bueno, hemos traído a estos dos personajes, a estos dos invitados, ¿cierto?, a conversar un poco aspectos que tienen que ver mucho con la vida laboral constantemente en todos los centros de trabajo, en realidad, no solamente en la construcción. Y esto guarda relación principalmente en cómo nosotros nos contratan, en este caso, cuáles son los marcos regulatorios que tenemos para poder nosotros comenzar a trabajar y a prestar nuestros servicios, ¿cierto?, ya sea profesionales, ya sea de oficio, ¿cierto? Por tanto, hay mucho desconocimiento por parte de los trabajadores, y eso lo podemos saber y evidenciar ustedes desde la abogacía, digámoslo así, nosotros desde la experiencia asiento sindical en terreno, de que hay una muy bajo conocimiento con respecto a los aspectos o los tipos de contratos que existen, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque de una u otra forma nosotros en el quehacer sindical constantemente nos encontramos con problemáticas tanto con las empresas como con los compañeros que no tienen la capacidad de poder entender cuál es la relación que tienen o cómo fueron contratados y qué significa eso, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Por lo tanto, lo que buscamos y lo que tratamos de hacer constantemente en terreno es entregar estas realidades, entregar esta información. Entonces, el programa de hoy busca principalmente abordar con ustedes dos aspectos que tengan que ver con los temas más legales, ¿cierto?, con las diferentes formas contractuales, y también cómo enfrentar de una u otra manera, cómo lo hemos ido enfrentando en terreno estas diferencias, ¿cierto?, entre un contrato y otro contrato. Entonces, para entrar en materia ya definitivamente, Alejandra, desde tu experiencia como abogada, ¿qué nos puedes contar con respecto específicamente a las formas contractuales que existen en Chile? Las más simples, digámoslo así, porque nosotros en la construcción creo que tenemos como 3 tipos de contratos, no tenemos más, ¿cierto? Pero sabemos que hay más tipos de contratos. ¿Cuáles son los que más se ocupan en Chile? Bueno, en Chile, bueno, primero que nada, un contrato de trabajo se nace desde el momento en que un trabajador empieza a prestar servicio o trabajadora empieza a prestar servicio bajo subordinación y dependencia para un empleador, ¿ya? Entonces, eso es relevante ¿en qué sentido? En que el contrato de trabajo existe sin necesidad de que esté escrito. Ya desde que existe este acuerdo de voluntades, ya estamos en presencia de un contrato de trabajo. Si es que ese contrato después la ley obliga a que el empleador lo deba escriturar, eso no condiciona la existencia de un contrato, ¿ya? Entonces, en principio, el contrato de trabajo, decimos nosotros los abogados, es consensual. O sea, si le digo al trabajador cuánto era su sueldo, es que mi contrato dice una cosa, pero en la realidad se me pagaba otra,
es que lo que importa es la realidad, porque lo que está escrito es solo una formalidad. Pero desde el momento en que el acuerdo, por ejemplo, ocurre a veces en algunas obras, por ejemplo, que, no sé, le imponen por una cantidad, pero se le paga otra adicional, el sueldo y las condiciones del contrato son las que es el acuerdo entre las partes, lo que se da en la realidad, ¿ya? Y tanto en Chile como a nivel de la construcción, diría yo, bueno, los contratos más comunes es en primer lugar el contrato indefinido, es como el contrato como por excelencia, el que busca el derecho del trabajo, que es el que su característica principal es que tiene un inicio, pero no está determinado cuándo va a terminar, ¿ya? Esto también se da en la construcción, muchos trabajadores están contratados de manera indefinida, y ese es un tipo del contrato que es el que tiene, digamos, más garantías o da origen a mayor cantidad de derechos para el trabajador, ¿ya? Por otra parte, también se da en la construcción mucho el contrato a plazo, ¿ya? Okay. Que también es un contrato, como yo diría que el segundo más masivo. Más usado. Claro, y que la característica que tiene es que tiene un inicio y el final del contrato, el término del contrato está determinado desde un principio y es una fecha, ¿ya? Es una fecha, un momento que cuando llegue ese día el contrato va a terminar. Y ese es el contrato a plazo, que es un contrato muy precario en cuanto a derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y por último, diría que, bueno, que es el contrato por excelencia de la construcción, es el contrato por obra o faena, ya, en donde es muy parecido al contrato a plazo, en el sentido de que el término del contrato ya está definido desde un principio, pero esto no es una fecha, sino que es el término de una obra, es decir, de un servicio específico, ya sea material o también puede ser un contrato por obra, por trabajo intelectual, también puede existir. Entonces está determinado el momento del término del contrato desde un principio, solamente que la fecha no se sabe cuál va a ser, ¿ya? O sea, el contrato no lo dice. Obviamente los trabajadores saben, la obra tiene fecha para tal mes, tal día, tal año. Claro. Pero eso no está determinado en el contrato. Y yo diría que todos los demás contratos que existen en ciudad, principalmente porque, claro, en el campo también se da el contrato que tienen los trabajadores temporeros, que es aún más precario que todo lo que venimos hablando, pero en ciudad y en la construcción, estos son los contratos más comunes y los que los trabajadores más tienen. Okay. No sé si ahí respondo tu pregunta. Sí, y de hecho se abren como varias cosas más, porque quería saltar un poco a preguntarle a Edgardo lo que estaba planteando Alejandra con respecto a esta como mayor tendencia de las empresas a hacer contratos por obra y faena. ¿Cómo has visto tú en tu experiencia cómo funciona esto? ¿Se cumple, no se cumple? Porque es muy raro, ¿cierto? O sea, para dar un ejemplo, cuando hablamos de un contrato por obra y faena, muchas veces está escriturado en que yo presto mi servicio como carpintero, en mi caso particular, como carpintero hasta el término del eje B2. Y nadie sabe, yo no participo muchas veces en el eje B2, pero también estoy supeditado a ese término. ¿Cómo funciona el tema en terreno? O sea, los contratos, si el mundo fuese perfecto, funcionarían de la forma en que se están realizando, pero nosotros tenemos dos, porque el contrato por obra de faena, que es el más requerido por la patronal, y el contrato indefinido nosotros no lo podemos ver desde un principio. Es una mixtura. ¿Por qué? Porque nosotros nos dan primero un contrato a plazo fijo para después pasar a un contrato indefinido. Jamás diría, me la jugaría por decir que ningún trabajador ha entrado desde un comienzo con un contrato indefinido. Ya. Siempre empieza con un contrato a plazo fijo y después se va viendo si sirve, no sirve, si cuenta con la experiencia, y se les da un contrato indefinido, siendo que ya la experiencia que tienen trabajadores de 20 años de construcción perfectamente podrían ser un contrato indefinido desde el principio. Claro, porque se van a mantener además, pues en sus puestos. Y el contrato indefinido a nosotros como organización nos ha costado prácticamente lágrimas de sangre, porque los contratos indefinidos que han llegado a la construcción a través del CINTE y a través de otros sindicatos ha costado bastante. O sea, no existía el contrato indefinido. Prácticamente los contratos indefinidos los tenían los profesionales que trabajan en la construcción, claro, no los obreros. No los obreros, exactamente. Entonces, ha sido una lucha constante de nosotros. Si no recuerdas tú que empezamos a negociar esos contratos ya con megaconstrucciones, hospitales, aeropuertos, metro. Obras públicas, claro, obras públicas, porque se puede hacer un poco más de presión al Estado. Claro, ¿no? Claro. Cosa que todavía tenemos una deuda histórica con el Estado, que la hemos ido recapitulando. Claro.
que hay varias obras que todavía nos debe el Estado, nos debe algún tipo de contrato, algún tipo de beneficio como Metro, que tú lo sabes. Ah, claro. Por ejemplo, las obras de Metro, efectivamente. Ahí hay un tema contractual que también, si bien está medianamente subsanado, hasta donde entiendo, porque tienen contratos indefinidos, ¿o no? Claro. Tienen contrato indefinido, pero eso también tiene una caducidad, porque efectivamente la construcción, la dinámica de la construcción también es finita, digámoslo así. No es una fábrica que fabrica cosas constantemente, sino que tiene tiene un término, tiene un inicio y tiene un término. Oye, mira, desde el 2017, para los que no saben, en este caso, desde el 2017 en adelante se generó una reforma al título cuarto, ¿cierto?, del Código del Trabajo, que habla específicamente de varios elementos, entre otros, el tema principalmente del cuántas veces me puede contratar a mí un empleador, una constructora, con un contrato por obra y faena. Y quiero hacerle la pregunta directamente a Alejandra, dándole un marco. Por ejemplo, si en una carretera, estoy trabajando en una carretera, ¿cierto? En una carretera que tiene 20 kilómetros de distancia, y a mí me contratan por los 5 primeros kilómetros, ¿ya? Y dice, claro, el Cristian Vivar contratado desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 5, ¿cierto? Y de ahí termina mi obra, ahí termina mi contrato, por tanto, me voy cortado. Al día siguiente, o el mismo día, muchas veces, te hacen otro contrato. Y el otro contrato viene por los otros 5. Y así consecutivamente. Y eso ha pasado históricamente. Ustedes saben, los compañeros de la construcción saben cómo es el tema. O sea, efectivamente hay muchos que rotan y algunos terminamos firmando contratos o finiquitos en los comedores. Se da esa lógica. Otros nos vamos a las notarías que nos tiran para allá, pero muy poco en la inspección del trabajo. Entonces, Alejandra, ¿cuáles son los aspectos que han ido cambiando desde el 2017, desde esta reforma con respecto a este tipo de contratos? Claro, el 2019 aproximadamente se empezó a la reforma al contrato en particular por obra. El 2017 hubo una reforma muy importante que es la reforma laboral, que se conoció así, que es la reforma de Bachelet a todo el título cuarto, como tú bien dices, que es la negociación colectiva, ¿ya? Y posteriormente se introdujeron modificaciones al contrato por obra. ¿En qué sentido? En el sentido de que el código definió como qué es lo que vamos a entender por un contrato por obra y cuándo no va a ser un contrato por obra y se va a entender que es un contrato indefinido. Y es por lo que dices tú. O sea, el contrato indefinido es como un premio para los trabajadores. Así como ya, te tengo por obra por un tiempo o te tengo a plazo por un tiempo y si te portas bien, te paso a indefinido. Lo cual... En rigor es así, porque en el fondo, como decía, o sea, el contrato indefinido, por ejemplo, si es que los trabajadores inician una negociación colectiva, los únicos que se van a mantener con el fuero de la negociación colectiva van a ser los trabajadores con contrato indefinido. Claro. Los demás trabajadores, termina el contrato, chao, aunque estén en negociación, etcétera. Ya, los únicos como casos en donde el fuero permanece, aunque haya terminado o la obra o el plazo, es el fuero sindical y el fuero maternal. Pero, por ejemplo, todos los otros casos no. Entonces, efectivamente, el contrato por obra y el contrato a plazo son muy precarios. Entonces, lo que vino a decir el código es como ya, pero para que sea un contrato por obra debe ser una sola obra. Y no pueden ser distintos hitos consecutivos dentro de una misma obra, porque si es que son el contrato por hitos consecutivos dentro de una misma obra, entonces se va a presumir que es un contrato indefinido. Es como un castigo que le da, ¿ya? Así como usted está haciendo en definitiva un subterfugio, una simulación, un fraude legal, porque está poniendo sucesivos contratos por obra, que eso sabemos que es la realidad, pero la tónica, mayoritaria, digamos, de los contratos por obra, porque... Ojo, antiguamente, o sea, los contratos a plazo, que es donde tengo la fecha, siempre ha sido que a la segunda renovación paso a indefinido. Entonces, los empleadores saben que no puede hacerse esta figura con los contratos a plazo, pero sí con los contratos por obra se hacía mucho. Y era muy difícil después un trabajador que llevaba a veces 10 años trabajando por obra, y ya como que lo despedían, pero había firmado finiquito después de cada obra y al final era toda una misma obra o era la misma empresa. Entonces estábamos ahí ante una relación laboral de carácter permanente, ¿te fijas? No es una obra determinada que por definición tiene que ser transitoria, no puede ser algo permanente. Entonces eso es lo que vino a hacer esta reforma, en donde se establecieron, entre otras cosas, esta definición como más
acotada del contrato por obra, que es lo que debió ser siempre y lo que debe ser, y es que no puede, por ejemplo, ser hitos consecutivos. Primero, no sé, el piso 1, después la losa tanto, después las terminaciones no sé qué, después cañería, no sé, yo no sé muy bien el orden de la... Pero típico que salen como esos hitos en los contratos, no se puede. No se puede. Tiene que ser una sola obra de principio a fin. Entonces, si es que se ocurre una situación en que los trabajadores, como por ejemplo en Abengoa, ahora hay trabajadores despedidos que tenían esta situación de hitos sucesivos, entonces se demanda ante un tribunal, aunque el código también señala que puede ser en la misma inspección del trabajo, que vaya, revise y diga, no, aquí estamos en presencia de contrato indefinido. ¿Y qué va a significar esto? Bueno, por ejemplo, que para poder despedirlo se le tiene que pagar el mes de aviso. ¿Ya? Cuestión que no procede cuando se despide un trabajador en un contrato por obra. Se le tiene que pagar sus años de servicio, si es que tiene más de un año de servicio. Cuestión que tampoco procede, en rigor en el contrato por obras tienen el tiempo servido, se llama, ¿cierto? Que es 2.5. Y otra serie de beneficios. Entonces, esa es como la sanción cuando se produce esta situación que tú ejemplificabas. O sea, la indemnización, digámoslo así, del contrato por obra y faena, cuando se genera esta digámoslo así, como subterfugio, pasa a tener la misma indemnización del contrato indefinido. Claro, dice que se presumirá que es una relación laboral permanente, un contrato indefinido. Ahora, ¿eso qué implica? Eso tiene que declararlo alguien. ¿Quién? Por ejemplo, la Inspección del Trabajo o un tribunal. Entonces, en la práctica es muy difícil que eso se reclame, te fijes, porque en el fondo un trabajador no va a decir, llevo muchos contratos por obra, voy a ir a demandar a mi empleador con el cual todavía estoy prestando servicio para que diga que tengo... No, normalmente no ocurre y finalmente... Al final de la relación laboral. Claro, solo al final, cuando ya no va a haber ninguna renovación más, el trabajador dice ya... voy a demandar, pero normalmente ocurre que durante los sucesivos hitos él fue firmando finiquito, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, como que... ¿Cómo se lleva? Terminando una relación laboral. Claro, termina, por ejemplo, te hago un contrato por, qué sé yo, el piso 1, te voy a poner un ejemplo. Ya, el piso 1, termino el piso 1, firma finiquito. Empieza el piso 2. Termina el piso 2, firma finiquito. Y cuando ya termina el edificio entero, le dice, ya, se acabó el edificio, chao, nos vemos, no hay más. Y el trabajador le dice, oye, pero todos los años que llevo acá, no sé, porque eran contratos por obra. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No, porque como fueron diferentes hitos dentro de una misma obra, debe entenderse que fue un solo contrato y que es indefinido. Entonces, si estuve 3 años, tienen que pagar 3 años de servicio, más el mes de aviso. Bueno, de las vacaciones, eso proceden todos los tipos de contratos. Pero ¿cuál es el tema? Que en el fondo, cuando yo lo voy a ir a demandar a los tribunales, para empezar, voy a tener un montón de finiquitos que firmé en el periodo intermedio y el finiquito tiene un poder liberatorio. Entonces, si ya firmé finiquito, ya no puedo demandar, es muy difícil, salvo que alegue la nulidad, ya se enreda todo, ¿te fijas? Entonces, en el fondo... ¿Acepta el trabajador las condiciones que se le dan? Normalmente las acepta. Cuando pueden no aceptarse, cuando hay una organización sindical, normalmente, claro, hay mayor como poder de negociación, decir, no firmen esto, o ya, demandemos, o ya, ¿cachai? Pero porque hay un sindicato atrás que está... Hay más información, tal vez, ¿o no? Claro, y porque en el fondo hay alguien que está impulsando y apoyando, en definitiva, una acción como colectiva, porque por un mes de aviso un trabajador no va a demandar. Pero si son, no sé, 20 trabajadores y para todos un mes de aviso para cada uno, claro, como que tiene más sentido y el sindicato dice, ya, no, esto demandemos todo, ¿te fijas? Y ahí se lleva como más a la práctica esto. Eso te podría decir. Mira, y tú me hablabas que desde el 2019 aproximadamente hasta ahora, un par de 4 años tal vez, se está implementando este tema con los contratos, ¿cierto? En donde no pueden ser consecutivos y todo el cuento. Desde el 2019, Edgardo, desde el 2019 en adelante, ¿cómo lo podrías evaluar tú en terreno, con la gente? O sea, en la vivencia, más allá de lo que conversamos, de lo que dice la ley, ¿cierto? ¿Cómo lo podrías evaluar tú si es que esta reforma o esta forma ha funcionado? ¿Había una tendencia por parte del empresariado a contratar a los trabajadores por un contrato indefinido de trabajo? ¿Se han dado mal los contratos a plazo fijo? ¿Cómo ha funcionado el tema? Bueno, como siempre, como siempre la construcción es una mixtura bien rara. O sea, que se van dando ciertas cualidades que no te las tiene otro tipo de relación laboral. Claro. Uno que son los megaproyectos, y con el asesoramiento de nuestro, que dice Alejandra, que con un sindicato detrás, claro que podemos lograr más cosas. Claro. Entonces, megaproyectos más nosotros, claro que podemos llegar fácil a un contrato indefinido.
pero obras chicas, ¿cachai? Que es lo que más nos costó a nosotros, que son los que están más desamparados, que la inmobiliaria y todos esos recursos siguen teniendo estas políticas. Y no sé, y la palabra es fea, pero para mí la ignorancia no es algo malo, es una condición que uno no conoce, porque somos ignorantes en muchos temas, nosotros como organización y los trabajadores un poco más. Claro que nosotros somos autoeducados, entonces estamos todos los días educándonos con las reformas nuevas, que sé cómo se están dando los tipos de contratos, tenemos asesores que nos van ayudando, que ya son profesionales, como Alejandra, entonces nosotros vamos absorbiendo esos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que está la obra civil está más desamparada que los megaproyectos y los proyectos del Estado. Ok, o sea, tú me decís obras civiles, construcción, edificación, tipo de cosas, ¿cierto? Efectivamente hay mayores vulneraciones. Se sigue, claro, con la vulneración y el desconocimiento, para no llamarlo ignorancia, el desconocimiento de que la reforma que se aplicó en enero del 2018, ¿no es cierto? Esa reforma que estamos conversando, entra en vigencia y nos están parando un poco más. No es que traiga la solución al trabajador. Claro. Pero, y sobre todo en la medida que entienda la gente y lo sepa. Y aunque aunque no lo creamos nosotros, o sea, hay obras que todos desconocen los beneficios que tiene un trabajador. Claro. Sus derechos. Todos sus derechos y muchos creen que sus empleadores son sus protectores. Claro. Oye, les recordamos a todas, a todos los compañeros de la construcción que estamos en el podcast El Andamio, el medio de difusión, organismo de difusión audiovisual ya a esta altura de nuestro Sintec Chile, Sindicato de la Construcción, el Montaje Industrial y Servicios de Minería. Hablando como estábamos conversando ahora con respecto al tema específicamente cómo lo vivía la gente, ¿cierto? Más allá de lo que sabemos, vamos a pasar a ver ahora impresiones específicamente de nuestros propios compañeros en obra, a ver qué tanto conocen, qué tanto saben con respecto al tema de los contratos. Así que vamos a pasar ahora a una nota pequeña en donde vamos a ver las impresiones y vamos a escuchar a nuestros compañeros a ver realmente qué es lo que saben de los contratos y qué no. Los invitamos. Y ahora, El Andamio presenta Breves Noticias Sintec. Vamos por más. ¿Cuántos tipos de contratos has tenido en tu vida laboral? He estado en faena, tanto como Calama, Antofagasta, Mejillones, en distintas empresas de ambulancia, desempeñándome como paramédico rescatista y en distintas faenas que he estado desempeñando mi labor. Contratos he tenido 6, por lo que me acuerdo, la locomoción colectiva, reparaciones y hechura de galones de gas, otra empresa de buses que estuve trabajando como aseador y ayudante carrocero. En Soprole estuve trabajando y en la Municipalidad de Quinta Normal, de barredor. Y la otra empresa ha sido de aseo también. Bueno, estaba en el aeropuerto, ampliación del aeropuerto, la línea 3, también, por Besalco Dragados. He estado por el consorcio OSA. Perfecto. He estado en el Mall Independencia, por Texa. He estado en otra construcción, RBC, pero ya no recuerdo más. He tenido más de 5 tipos de contratos. Ha sido indefinido, plazo fijo, por proyecto, entre varios. Hay maestro segundo, y empecé como ayudante de túnel y ahora me sube como maestro primero, hace como 2 años. ¿Te han pagado el 2.5 en algún finiquito en tu vida laboral? No. En el aeropuerto me parece que me pagaron el 2.5. La empresa Staldi. No, nunca me han pagado el finiquito del 2.5. Sí, en CRTG. Sí, 2.5 así. Sí, cuando pasa 6 meses más adelante de una empresa y sale un 2.5. Breves Noticias Sintec. Vamos por más.
Bueno, estamos aquí de vuelta con las opiniones ya escuchadas, ¿cierto?, de nuestros compañeros. Es importante poner la atención con respecto a cuánto sabemos nosotros en obra. Es una funcionalidad súper importante por parte de cada uno de los dirigentes, de los delegados, ¿cierto?, de los comités paritarios, de quien tenga mayor grado de información en la obra, siempre tratar de compartirla con sus compañeros, porque es una cuestión súper importante a la hora de que me van a despedir, por ejemplo, tema que vamos a tocar ahora, que me van a despedir y no sé qué hacer. Oye, me reservo derecho. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a entrar ahora a hablar precisamente de eso. Hablamos al principio, en el primer bloque, ¿cierto?, de cómo yo entro a un trabajo, ¿eh? Nos explicabas tú que hasta un saludo de mano, digamos, es un contrato, ¿cierto?, porque es llegar como a un acuerdo, ¿ya? Hay una formalidad escriturada, ¿cierto?, y ahí se repiten ciertas formalidades contractuales dentro de la construcción, ¿cierto? Pero en términos de los finiquitos, o sea, el finiquito es lo que da término al contrato, ¿cierto? ¿O no? No. Alejandra. Sí, no, el finiquito no es lo que da término al contrato. Lo que da término al contrato es el aviso de término de contrato, es la carta. ¿Ya? Uh-huh. Los contratos, depende cómo termine también, porque hay distintas formas de terminar un contrato. Un contrato puede terminar, por ejemplo, por renuncia del trabajador. Termina el contrato. Muerte del trabajador. Termina el contrato. Cuando hablamos del despido, es cuando en el fondo el empleador toma la decisión de poner término al contrato. Uh-huh. Este concepto como que jurídicamente se aplica más al contrato por obra y al contrato indefinido. Porque si yo tengo un contrato indefinido, ¿cuándo va a terminar? O cuando el trabajador renuncie o cuando el empleador lo decida. Normalmente va a ser lo que va a ocurrir, un despido. ¿Ya? El trabajador no influye en la decisión, no tiene que estar de acuerdo para que termine. No le dice, ¿usted quiere irse o no quiere? No, usted está despedido. Y eso se hace a través de la entrega de una carta. En el caso del contrato por obra también, cuando termina una obra o cuando el empleador quiere despedir a los trabajadores, tiene que mandarles una carta que se las manda y le dice, le ponemos término a su contrato por la causal de término de obra o faena, ¿cierto?, para la cual usted fue contratado. Ya terminó la obra para la cual usted fue contratado. ¿Ya? Y eso es la carta. Y ese es el momento del término del contrato. Okay. En el contrato a plazo también, si es que yo tengo un contrato hasta determinado día y yo no le pongo término y el trabajador sigue trabajando, supongamos tengo hasta el 30 de, enero, y sigo trabajando, ¿qué pasa? Se convierte en un indefinido. Eso es algo que más o menos los trabajadores saben. Conocen, claro. Entonces el empleador, para que no pase eso, le avisa de antes. Le dice, su contrato va a terminar este día. Ya, le pongo término. ¿Te fijas? Y ese momento es el término de la fecha en que termina el contrato. Y el despido es un acto que es unilateral, que significa no necesito que él esté de acuerdo. Okay. No necesito. Y por eso el trabajador lo que debe hacer siempre es recibir la carta. A diferencia de lo que muchas veces ocurre, que el trabajador, ya me despidieron, ya, y a ver, ¿tiene la carta? No, es que no la quise firmar porque yo no estoy de acuerdo, porque no es verdad lo que dice la carta. Ya, pero claro, usted la firme o no la firme, el contrato se termina igual. Y para yo poder ver cómo lo puedo defender, necesito la carta. Entonces, claro, la carta de despido, que es el momento, es la formalidad que la ley exige para poner término de contrato, ese trabajador la tiene que recibir, la tiene que firmar, y eso no quiere decir que esté aceptando nada. Luego viene un acto que es posterior, que disculpa, es el finiquito. La carta es el motivo, entonces. La carta es es la comunicación del despido. Le comunico que usted está despedido y tiene requisitos. Por ejemplo, ahí debe aparecer cuál causal legal yo estoy usando para despedirlo. Si es que es, qué sé yo, necesidad de la empresa, o es que a lo mejor usted, no sé, faltó 3 días en el mes, ¿cierto? Claro. O a lo mejor usted no cumplió con su contrato de trabajo, se mandó un condoro, no sé, o usted robó, o lo que sea. La causal legal, que son las que están en el código y no hay más, tengo que señalarla en la carta y tengo que explicar cuáles son los hechos que fundan la causal. Por ejemplo, usted, no sé, faltó tal día, bueno, fue este día y fue este día, no sé. Claro. O si usted se mandó un condoro, el incumplimiento del contrato, es que usted vino ese día y le pegó a no sé quién y no sé, y iba manejando y no se puso los EPP, lo que sea. Claro. Eso se tiene que explicar en la carta, y la carta es una comunicación. O sea, si yo a ti te comunico algo, yo te lo... Toma, esto es... No necesito que tú, digamos, estés de acuerdo. De hecho, muchas veces el trabajador, si no está presencialmente en la obra, le mandan la carta por correo certificado, lo que dice la ley, y a veces ni siquiera le llega, pero no importa. El contrato se terminó igual, aunque no le llegue, siempre y cuando se haya enviado, a la dirección que aparece en el contrato. Pero en el fondo, ese es el despido. Es el momento en donde el empleador le comunica al trabajador
el término del contrato. Luego viene el finiquito. Okay. Y el finiquito, a diferencia del despido, no es unilateral. No es si yo quiero, sí, aunque tú no quieras, no importa. No, ahí es bilateral. O sea, ambas partes deben estar de acuerdo en lo que dice el finiquito. Entonces, el empleador le dice, mira, yo te pago esto porque aquí te debo esto y te debo esto, no sé qué. Y para firmar, y ahí sí el trabajador, si está de acuerdo, firma. Y si no está de acuerdo, no firma. ¿Y cuál es la gracia del finiquito? Que tiene el poder liberatorio que se llama. O sea, si tú me firmas el finiquito, me liberas. Me liberas de cualquier responsabilidad. Y de hecho, cuando lo leen, quedan espantados. Oh, pero aquí dice que yo renuncio, que yo no debo, que no me deben nada, que pucha, estuvo todo perfecto, ¿cierto? Claro. Entonces, ese poder liberatorio, claro, ahí sí tiene que haber un acuerdo de ambas partes, a diferencia del despido. Y por eso, cuando se produce la firma del finiquito, si es que el trabajador no está de acuerdo con lo que aparece ahí, a diferencia de la carta, en donde da lo mismo si está de acuerdo o no está de acuerdo, en el finiquito, si es que no está de acuerdo, debe escribir una reserva de derechos. Yeah. Y ahí tiene que decir qué es lo que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo porque me deben, no sé, los días trabajados de tanto. No estoy de acuerdo porque se me adeudan cotizaciones profesionales. No estoy de acuerdo porque no había terminado la obra realmente. Todavía tiene, no sé, 3 meses más. No estoy de acuerdo. Y eso se llama la reserva de derechos, que es una cosa que escribe el trabajador, que tiene que ser idealmente redactada por un abogado o abogada, porque la ley, bueno, la jurisprudencia dice que ya tiene que ser bien específica. O sea, no puedo decir, me reservo derechos. Ya, pero ¿a qué? O sea, no. En general, decir. Claro, no. Y eso es algo muy común que pasa. Claro, entonces, no, me reservo a esto. Entonces ahí tiene que llamar al sindicato, el sindicato llama a la abogada. ¿La reserva de derechos cuál es? Y se le manda y él la escribe y ahí me aseguro que si es que después él quiere reclamar eso que no estaba de acuerdo, va a poder hacerlo. ¿Te fijas? Y esa es la diferencia entre el despido o término del contrato y el finiquito, que es un acto posterior. Carta que te mandan primero de comunicación, que sería el final del contrato, claro, y el finiquito que viene a celebrar todo. Que es en la notaría. De hecho, tiene que ser ante ministro de fe para que sea válido. Eso te iba a preguntar. Ya, claro. Tiene que ser ante ministro de fe. ¿Y quiénes son los ministros de fe? Los ministros de fe puede ser el inspector del trabajo o el notario normalmente. Ya. Eso. En ciudad va a ser así. Generalmente, si es que el trabajador reclama la inspección del trabajo y van a un comparendo, va a firmar ahí ante el ministro de fe. Ahora también les dejan los finiquitos, el finiquito electrónico por la página de la inspección del trabajo. La otra vez me lo mandó un trabajador y le permite incluso hacer la reserva de derechos. Electrónicamente. Claro, electrónicamente, bien. Pero lo más común es que va a ser en la notaría, ¿ya? Claro. Y esa es la diferencia entre el finiquito y la carta. La carta no necesito notaría. Claro. Te la entrego donde yo quiera. Si no estás acá, no importa, te la mando a tu casa. Claro. ¿Te fijas? Y lo que realmente pone término a la relación laboral es la carta, pero lo que ya como que nos liberamos de cualquier responsabilidad, nos desligamos completamente, ya es el finiquito. Es el finiquito. ¿Cachai? Efectivamente. Oye, y para terminar bien el tema del finiquito, para que lo entendamos todos bien, ¿hay alguna forma o hay alguna restricción para o hacia la constructora, en este caso el empleador, ¿cierto? Para celebrar un finiquito o para cortar a alguien en estricto rigor? Por darte un ejemplo, tú acabas de decir, mira, ¿sabes que me deben un día sábado que no me lo pagaron y lo vine a trabajar y no me lo pagaron? ¿Eso es un impedimento para poder cortar al trabajador? No. ¿Hay algún impedimento para poder despedir algún trabajador? No hay ningún impedimento para despedir un trabajador, excepto el fuero, que tampoco es un impedimento. Lo que es como una... O sea, el fuero impide despedirlo sin autorización judicial. Okay. Pero si yo tengo un trabajador con fuero, por ejemplo, una mujer embarazada, o que ya haya tenido su bebé, pero esté como en el fuero maternal, y la mujer embarazada, no sé, era una trabajadora, una cajera, por ejemplo, y justo la cámara la grabó que estaba, digamos, llevándose cosas al supermercado, y ya está incurriendo en una causal de despido, que es del 160 número 1 letra A, que le falta la probidad, que no da derecho a indemnizaciones, y el código dice, bueno, pero ella está con fuero, entonces yo no la puedo despedir. No puedo despedirla, salvo que un juez me lo autorice. Entonces ahí el empleador hace el famoso desafuero. Entonces le pide a un tribunal, a un juez, que autorice el despido de este trabajador o de esta trabajadora. En el mundo sindical pasa esto con los delegados, cuando son electos como delegados y tenían un contrato a plazo. Claro. O un contrato por obra. Entonces, claro, por ejemplo, tengo un trabajador, esto es muy común, tengo un trabajador que tiene contrato hasta, qué sé yo, el 30 de noviembre el 30 de noviembre, y el 10 de noviembre sale electo delegado. Entonces, se le informa al empleador, el empleador no lo puede despedir, aunque su contrato diga que era hasta el 30 de noviembre. Pero ¿qué es lo que hace? Va a un tribunal y le dice, señor juez, autoríceme a despedir a este trabajador, porque su contrato terminaba ahora el 30. Yo no tenía pensado contratarlo más adelante. Claro. Entonces yo necesito ponerle término y el juez lo debe autorizar. Y
y si no lo autoriza, tiene que quedar ahí. Y si lo autoriza, se va. Entonces, ese es el único impedimento para despedir a un trabajador. Todo lo demás, el que haya alguna deuda de lo que sea, el despido se hace efectivo igual, ¿te fijas? Inclusive las provisionales. Claro, hay sanciones posteriores, Ya. pero que no impiden el despido en el sentido de que no obligan, por ejemplo, al reintegro. Ya, por ejemplo, un trabajador dice, me echaron, pero no es cierto que yo, la misma trabajadora del súper, no, pero no es verdad que yo robé, es falso. Como no es verdad, ¿va a volver a trabajar? No, el despido es irrevocable y esa es la regla general. Nunca un trabajador va a ser reintegrado, salvo casos muy excepcionales que son los de vulneración de garantías fundamentales, tutela que le llaman, cuando Claro. el juez lo ordene. Ya, ahí el juez puede ordenar el reintegro, pero normalmente eso No es sucede, excepcionalísimo. Y cuando sucede después de, no sé, un juicio de 2 años. Entonces el trabajador en esos 2 años ya buscó otra pega, ¿cachai? No se aplica, en verdad, no se aplica mucho. Entonces, siempre no hay ningún impedimento para ponerle término al contrato. Lo que hace el trabajador después es cobrar lo que corresponda. Claro. Si me debían plata, la cobro en un juicio. Si no me habían pagado las cotizaciones, hay una sanción que es la ley Bustos, que es la Claro. nulidad del despido, se llama legalmente. Si es que, no sé, tenía un contrato mucho por obra y quiero que se declare que fue indefinido, lo pido después, ¿cachai? Así es como se da en la práctica. Eso, nos han preguntado muchas veces, me ha pasado en lo particular, yo estoy seguro que a Edgardo también, en donde hay trabajadores que se acercan y van al finiquito y todo el cuento, y cuando van a buscar el finiquito, ¿cierto? Ya sea en inspección o en la notaría, se dan cuenta o les notifican o les dicen que no tienen sus leyes sociales, por ejemplo. A veces está declarado, pero no está pagado. Y ahí quedan los trabajadores un poco como en el aire y siempre pasa, oye, ¿qué pasa con esto entonces? Pues si yo no tengo lo que decís tú, la ley Busto, hasta donde entiendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto entonces? ¿No me puede despedir? ¿O me tiene que revocar ese finiquito? ¿Me puede despedir igual y pagarme después? ¿Cómo funciona? Claro, cuando un trabajador es despedido y al momento del despido se encuentran impagas las cotizaciones previsionales, hay una sanción que es la ley Bustos, se llama así porque el senador que la promovió, su apellido era Bustos, pero es nulidad del despido, y es que no produce el efecto de terminar el contrato, pero solo para el efecto del pago de remuneraciones. Okay. Es decir, no es que el trabajador tenga que seguir trabajando, pero sí el empleador le debe seguir pagando las remuneraciones, aunque lo haya despedido. Claro. ¿Hasta cuándo? Hasta que convalide la deuda que tenía, o sea, pague lo que se debía por cotizaciones. Eso se tiene que pedir en un tribunal. Entonces, un trabajador que tiene deuda previsional tiene que buscar un abogado o abogada y demandar, y el tribunal va a decir, a ver, este trabajador fue despedido, supongamos, el 30 de noviembre, pero le debían las cotizaciones de, qué sé yo, octubre, abril y, no sé, febrero. Ya. Entonces, le tiene que seguir pagando todos los sueldos del 30 de noviembre en adelante, hasta todo el sueldo de diciembre, todo el sueldo de enero, el de febrero. ¿Hasta cuándo? Hasta que el empleador regularice esos 3 meses que tenía deuda. Okay. Ya, pero eso lo debe declarar un tribunal. Y el trabajador no vuelve a la obra. Eso es como una sanción en cuanto a pagos, ¿te fijas? Pero no es que el contrato realmente sea nulo, no. Es Claro. es la sanción de la nulidad del despido para el empleador, seguir pagando el sueldo. Claro, porque no hay un reintegro en estricto rigor. No hay un reintegro. No vuelven los trabajadores a la obra, claro, efectivamente. Mira, con respecto a este tema, en realidad a nosotros siempre hemos tenido bastantes problemas con respecto al tema de los finiquitos y de cómo se hacen, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos despidos masivos, como llamamos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, no sé, pues estamos en una cuadrilla de avance, ¿cierto? Un 15 carpinteros, un par de albañiles, qué sé yo, operadores, y termina esa losa de avance, qué sé yo, y pum, todo cortado. Porque efectivamente se van a ir a otras faenas y todo el cuento. Entonces, es muy recurrente el hecho de que no vayan por goteras los trabajadores siendo despedidos, sino que van por grupo, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, Edgardo, ¿cómo se asume, cómo se ha ido asumiendo de una u otra manera desde la dirigencia sindical el apoyo en términos de la información cuando suceden estos finiquitos masivos? ¿Qué es lo que hace el dirigente sindical? ¿Cómo aporta? Bueno, cuando vienen los masivos nosotros siempre sabemos prácticamente una fecha aproximada. Ya. Lo primero es educar al trabajador, que es una de las cosas buenas que tiene el sindicato nuestro, que intentamos educar por todos lados a nuestros trabajadores. Y una de las formas de educarnos es haciéndoles charlas sobre diferentes tipos de contratos, qué es lo que significa un 2.5, porque nosotros no tenemos instaurado el 2.5 legal, nosotros tenemos instaurado el 2.5 que es el que viene del acuerdo marco. Ya.
no el 2.5 legal que sacaron con los contratos del 2017 de obra y faena. Ajá. Por el trabajador que estaba muy desamparado y no recibía nunca su año de servicio, nunca recibía su mes de indemnización, ¿no? O sea que antes que fuera legal el tiempo servido 2.5, organizaciones sindicales y algunas empresas ya lo pagaban, decís tú. Claro. Eso, onda bajo presión. Por supuesto. Claro. O sea, la minera la tenían de acuerdo a los acuerdos marcos. Ajá. Y nosotros adaptamos eso de acuerdo a nuestro megaproyecto acá en metro, en aeropuerto, y ya lo tenemos, yo creo que en un 90% de todos nuestros contratos o convenios colectivos lo tenemos instaurado. Claro. ¿Mm? ¿Y qué pensáis tú con respecto a la información que tienen los trabajadores? Principalmente a que a mí me contratan de una forma y cuando me van a despedir empiezan todas estas dudas. Y empiezan dudas que son evidentemente súper legítimas porque no leemos legislación, no hay tiempo incluso. Por tanto, es muy difícil el entender cómo van cambiando las cosas. ¿Cómo lee esta situación el trabajador? ¿Cómo la ve? ¿Siente que lo están jodiendo? ¿La participación de los dirigentes sindicales es importante para sentir que no pasa eso o para asegurarse de que no pase? Bueno, mi experiencia me ha dado que el trabajador siempre se asesora con el dirigente sindical. Ajá. Bueno, es una confianza que nosotros hemos trabajado durante 15 años, porque recuerda que nosotros lo que más nos cuesta a nosotros con nuestros socios es los hoyos que dejaron sindicatos que no se dedicaban a los trabajadores, sino que se dedicaban a hacer otras cosas no están aquí, no vamos a hablarla hoy día. Claro. Pero la confianza se ha ganado bastante desde parte de nuestros sindicatos y desde parte de las personas como tú, yo, no sé, y algunos y muchos más que intentamos educar a nuestros trabajadores, tienen mucha confianza con nosotros. El problema viene en los diferentes tipos de contratos y convenios colectivos que tenemos nosotros. Ya. ¿Mm? Por ponerte un ejemplo, nuestro contrato que tenemos en Marga Marga incluye las horas extras en el finiquito, cosa que no es legal. Usted me puede decir. Pero si en el contrato colectivo está que en el finiquito se lo van a pagar con el cálculo de horas extra que no se da ningún tipo de contrato. Claro. Es un 314, un acuerdo. Es un acuerdo de las mutuas partes y si quiere pagar. Lo difícil, eso es lo que tenemos nosotros difícil, es decirle que al trabajador que hay condiciones mínimas que nos da la ley. Claro. No nos da las condiciones máximas. La hora extra se paga con un 50% de recargo. Es lo mínimo que se puede pagar una hora extra. No es que esté instaurado. Entonces todas las empresas pagan con el 50%. Pero no significa que nosotros no podamos decirle al empleador que nos pague al 100 o al 150%. Claro. Que nosotros lo hacemos. Y que de una otra manera en la demostración de fuerza que tiene la organización sindical como para poder mejorar una condición. Y eso se da solamente con la educación, que también cuesta mucho porque tampoco es fácil venir y parar una obra, 2 horas para educar a tu trabajador. Es un poder que el sindicato lo ha ganado con, como digo yo, con lágrimas de sangre. Lo ha ido instalando a pelea. Sí, lo hemos ido instalando a pelea. Bueno, ahora hay empresas transnacionales que, entre comillas, son un poco más racionales. Ya. Con la llegada de los chinos, con la llegada de algunos españoles que aprendieron que nosotros no somos mal, sino al final estamos ayudando a que ellos puedan invertir en este país, claro. Como nos vieron al principio, como unos indios con taparrabos. Claro. Pero ya como que ese matiz ha ido cambiando en algunas empresas, entonces ya podemos nosotros intentar negociar nuestra influencia que tenemos ahora con nuestro TEC. Entonces, siempre vamos educando al trabajador. Claro. El problema que tenemos es que siempre vamos cambiando, vamos reformulando, vamos ganando más cositas. No sé. Sumándole algo, no sé, los turnos de noche. No hay nada que a nosotros nos avale de que a un trabajador que tenga un turno de noche tengamos que pagarle un bono o tengamos que subirle el sueldo. No existe la ley. Entonces, ¿cómo lo acomodamos nosotros? Paguémosle la hora al 150, al 200, al 300. ¿Por qué? Porque hay un sobreesfuerzo. Claro. Entonces, esos son matices que son experiencias que vamos ganando nosotros con el tiempo, con el apoyo de los trabajadores y intentar concientizar a la patronal, que ha costado mucho, pero no soy una persona muy, muy, muy optimista, pero se ha podido lograr. O sea, primero entregarle herramientas de humanización por parte de la organización sindical al empresariado, ¿cierto? Claro. Y el derecho a saber de sus derechos a los trabajadores. Claro. Eso es lo que se ha ido como de una u otra manera desarrollando en términos principalmente de este punto que
es muy difícil incluso para nosotros como organización sindical y para cualquier dirigente sindical seguirle el paso al trabajador que sale de tu base sindical como socio y se va finiquitado, ¿cierto? Y decide enderezar alguna acción jurídica o judicial por el tema del finiquito. Se te arranca un poco porque dejáis de ver en la obra, porque el viejito se va para la casa, porque entra a un timing distinto, a un tiempo distinto que ya no es el nuestro. Por tanto, se alejan un poco y ahí es donde los trabajadores efectivamente quedan, entre comillas, como un poco desvalidos porque no haya mucho que hacer y si no tienen un profesional, un abogado cerca, no tienen el conocimiento para poder desenvolverse, digámoslo así, o saber hacia dónde ir. Uh-huh. Oye, les queremos recordar a todas y a todos que estamos en el Andamio Podcast, nuestro medio de difusión del Sintec. Y ya para ir cerrando, este tema ha sido súper importante, la conversación ha sido súper entretenida también. Dos preguntas súper puntuales, una para cada uno. Alejandra, lo más breve posible. Bajo tu criterio o desde tu punto de vista, ¿qué crees tú con lo que existe ahora en términos legales que podría mejorar de una u otra manera algunos aspectos contractuales de los que hemos conversado? ¿Mejorar la ley o mejorar las condiciones de los trabajadores? Como aquí, en este caso la ley, pues sí, la ley. Bueno, hay muchas cosas que mejorar en realidad en la ley. O sea, la ley, el Código del Trabajo es muy, muy imperfecto. Creo que, así como si hablamos de los contratos en el ámbito de la construcción, los contratos por obra, claro, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el problema no es legal en el fondo, ¿ya? Porque la ley puede, como lo que te decía, el contrato por obra será, bla, bla, pero en la práctica es muy difícil. ¿Quién lo va a fiscalizar? El trabajador no tiene que estar demandando en tribunales para que se cumpla. En el fondo, quizás no era esa la respuesta que yo tenía que dar como abogada, pero en el fondo es un poco lo que dice el compañero. O sea, las conquistas como legales son después de que como que tú no ganas en el papel lo que no ganaste en el campo de batalla, por así decirlo. Entonces, si te diría ya que las horas extras se paguen a 150, no sé, que no exista un tope por indemnización por año de servicio, que son cuestiones que los trabajadores han perdido incluso con los años, ¿cierto? Que tengan los trabajadores por obra y a plazo fuero, que puedan negociar colectivamente y que no exista la negociación reglada que existe hoy día, ¿cachai? Que en el fondo limita el quórum. Eso nosotros lo vemos siempre en el sindicato, ¿no? Que es que le faltaba un trabajador para cumplir con el quórum, no puede negociar. Todo eso, en el fondo, podríamos hacer una lista enorme de cosas que la ley tiene problemas, pero en el fondo el verdadero desafío, a mi modo de ver, no es ir a reformar la ley, sino que en el fondo cómo las organizaciones se van fortaleciendo para ir ganando estas cosas como en la práctica, porque efectivamente la ley no dice 150% la hora extra, dice 50%, pero igual hay sindicatos que lo ganan y eso está bien, que sea así. Quizás algún día la ley cambie, pero lo importante no es que algún día la ley cambie, pienso yo, porque eso es como un pantano, así como ir a la pelea de la reforma legal es como ir a empantanarte años en esa misma fuerza que tú deberías poner en fortalecer tu organización y pelear estas cuestiones como en la cancha, si se quiere, ¿te fijas? Eso yo creo, como en el ámbito de los contratos, tiene que ver con la estabilidad laboral, que es como la mayor demanda que existe para el trabajador asalariado. O sea, el poder tener el derecho al trabajo, ¿te fijas? Claro. Y eso tiene que ver con la estabilidad laboral y eso tiene que ver con poner barreras a los despidos. Eso, pago de los años de servicio, yo diría, y también desde el punto de vista sindical, que me parece que es fundamental. Claro, todo el capítulo sobre negociación colectiva es totalmente antisindical. De hecho, la creó José Piñera. Y todo lo referido a los fueros y las constituciones de sindicatos y todo eso es como que hay que barrerlo en algún momento, pero eso no va a ser por tener más o menos diputados, ¿te fijas? No va a ser de esa la manera. Entonces eso es lo que yo te respondería. Claro. Oye, y Edgardo, en la misma tónica me voy a tomar de las palabras que estaba diciendo la Alejandra. Desde la organización sindical, tú nos comentabas lo que hacemos, lo que se hace, ¿cierto? Como dirigentes sindicales para poder ayudar. Desde los trabajadores, en el mismo sentido que está hablando la Alejandra, ¿cierto? Que tenéis que tener un empoderamiento, una unidad, ¿cierto? Y una fuerza para poder cambiar ciertas condiciones. Como secretario regional del RM, ¿qué le dirías tú a los trabajadores, principalmente en función de este sentido?
¿Qué es lo que necesitamos como para poder avanzar y cambiar condiciones? Que, como dice Alejandra, ver la ley es empantanarse. Ajá. Yo creo que, bueno, la educación, autoeducación, autoformación, porque si no somos conocedores de lo que se está haciendo, no podemos ir más allá. O sea, no podemos crear un mejor camino si no conocemos que el camino que tenemos es insuficiente. Ya estuvimos hablando de sacarte incluso a los Chicago a la mesa. Todos conocemos la historia, que es un poco turbia. O sea, si no conocemos esa parte de la historia, cómo ha sido manejado desde la patronal hacia los trabajadores, nosotros no vamos a poder llegar a un buen puerto. O sea, tenemos que conocer lo poco y nada que tenemos para poder crear. ¿Eh? O sea, si un trabajador no sabe, los trabajadores se sorprenden porque creen que, no sé, pues voy a salir con el mismo tema de que su hora extra es prácticamente el 50% y no hay más. Claro. Pero no es así. O sea, hay un mundo de posibilidades, hay un mundo de vacíos legales también, de los cuales nos hemos agarrado muchas veces. Claro. Eso tú lo sabes. O sea, nosotros más que pescarnos de la ley, es lo que estamos intentando crear, que no tiene la ley. Claro. O sea, superar lo que existe como claro, legal. Y pescar estos pequeños vacíos que tenemos, que el convenio, el contrato, los acuerdos marcos, el 2.5, no estamos pescando de sociedades que están más arriba de nosotros, que existen, intentar instalarla en la sociedad nuestra, que tenemos una deuda con nuestro Estado desde la dictadura, para que voy a hablar de antes, porque igual hubieron presidentes un poco que se dedicaron a ayudar al trabajador. A los trabajadores. Claro, pero el tiempo de esos 16 años de terror que tuvimos acá fue un retroceso pero inmenso, y que todavía estamos empantanados en eso. Entonces, si lo ves del lado legal, está un poco difícil, porque tenemos una constitución mediocre y todas las leyes se vienen de la constitución. Y se viene peor, parece bien. Y es lo más probable. Entonces, autoeducarse, no educarse, porque la educación también, sino que autoeducarse, ver cuáles son las falencias, cuáles son las fallas, cuáles son nuestras limitaciones que tenemos, y empezar a crear cosas nuevas, porque si no nos ponemos como caballo de feria, no vamos a avanzar nunca. Educación y autoeducación. O sea, hay que educarse, aprender, y aprender principalmente de nuestros derechos, ¿cierto? O sea, cuáles son mis obligaciones, ya las tenemos súper claras. Está en el contrato, lo dice todos los días. ¿Cuáles son mis derechos? Lo que nadie sabe en realidad, ¿cierto? Claro. Oye, les quería agradecer profundamente la invitación que se les hizo. Ustedes llegaron inmediatamente, se pusieron al tiro con nosotros para poder venir aquí a conversar, a llevarle un poco de información a los trabajadores, a las trabajadoras de la construcción. Así que le quiero dar un muy grande saludo, un muy grande abrazo después cuando salgamos de aquí, por el agradecimiento de haber venido, y queremos dejar hasta acá el programa, agradecerle nuevamente por la participación y mandarle muchos saludos a todos las y los trabajadores de la construcción que nos escuchan, que nos están viendo, sean socios o no sean socios del CINTEC, que en realidad somos todos trabajadores de la construcción, y eso es lo importante. Queremos mandarle también un fuerte abrazo. Está de cumpleaños la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, la CNTC, 87 años, fue creada en 7 de noviembre del 36, así que le damos un fuerte saludo y felicitación a los compañeros por sus 87 años de vida y de lucha, de organización. También mandarle un saludo súper grande a terreno ahí, a toda la gente que está trabajando, que está ahí al lado de la riña, a las diferentes comunidades, a los compañeros peruanos, a los compañeros venezolanos, a los compañeros haitianos que están, a los colombianos, estamos todo el rato ahí trabajando en la riña, todos juntos, ¿cierto? Así que un saludo súper grande. Por mi parte, nosotros nos quedamos hasta acá. Un gran abrazo, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber participado, y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. CINTEC y El Ciudadano presentaron El Andamio, la realidad desde la obra. Somos El Andamio, el programa del CINTEC para las y los trabajadores de la construcción. ¡Vamos por más!